Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al precandidato a senador del Partido de la Liberación Dominicana por el Distrito Nacional, el licenciado Rafael Paz. Muchísimas gracias por el gran honor. Muchas gracias, Federico, por invitarme a este maravilloso programa, a compartir contigo, con ese público. Estoy muy feliz y muy alegre de compartir contigo esta mañana del domingo. Bueno, la campaña política tiene un tinte de nuevos liderazgos, entre ellos el suyo aquí. Usted es un abogado con gran capacidad en el ejercicio, aunque no muy conocido en materia de litigio, pero también es director nacional de competitividad y ahora aspira a convertirse en senador del Distrito Nacional. ¿Por qué Rafael Paz, un joven de esta generación, un joven brillante, quiere conquistar la plaza del Distrito Nacional y convertirse en senador? Mira, yo creo que todo tiene que comenzar por un principio, por donde se originan las cosas. En mi caso particular, yo me defino como un joven dominicano, como un hombre dominicano de 36 años, que tuvo el privilegio de vivir en el campo y la ciudad. Y eso me permitió conocer la sociedad en toda su dimensión. Conocer la sociedad por arriba, por abajo, por el medio, y entender las diferencias entre la abundancia, la precariedad. Yo las conozco ambas. Y te puedo decir que conozco la realidad de un joven que vive en una comunidad lejana y tiene que caminar 2 kilómetros para llegar a su escuela. Que camina por una calle donde no hay asfalto, aceras ni contenes, y se enloda los pies y tiene que llegar con los zapatos enlodados a la escuela. Conozco la realidad de la gente que vive en una comunidad donde no hay servicios públicos apropiados, donde no llega el agua todos los días y donde hay que almacenar el preciado líquido en tanques o, en el mejor de los casos, en un tinaco. Y eso me dio una sensibilidad social especial que ha motivado muchas de las cosas que he hecho a lo largo de mi vida. Una vida que ha sido de avance y de progreso, pero en función del mérito, Federico. Yo logré mis primeras oportunidades gracias a mis profesores. Yo no tenía un papá con una empresa o una oficina de abogados. Y que me diera una oportunidad. Yo estudié Derecho en la universidad. Y mi primer trabajo fue en la Procuraduría General de la República, luego en la Suprema Corte de Justicia, luego en la Junta Central Electoral. Me hice profesor universitario, fui profesor suplente de media en algún momento también, porque comencé a devolverle a la sociedad y a los jóvenes lo que me había permitido avanzar en la vida, que es el conocimiento. Y llegué al Congreso Nacional durante la reforma constitucional del año 2009-2010 y entré primero como consultor. Luego, fruto de mi trabajo, me hicieron asesor y terminé siendo el asesor del presidente y el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Me tocó redactar artículos importantes de la Constitución, como algunos del régimen económico, los transitorios. Luego, al concluir ese proceso, terminé siendo asesor de los presidentes de ambas cámaras. He sido el único asesor bicameral en los últimos 30 años. Me tocó redactar el reglamento del Senado junto a una comisión, el reglamento de la Cámara de Diputados, leyes importantes de la cual soy corredactor, como la ley del Tribunal Constitucional, la ley del Tribunal Superior Electoral, la ley de las Fuerzas Armadas, la ley de declaración jurada de patrimonio. Y eso me dio una experiencia legislativa sin ser legislador. Por eso yo digo que yo no voy al Congreso a aprender, que ya yo tengo la experiencia y que ya yo sé lo que hay que hacer, por lo cual el plan de trabajo que me he planteado lo voy a ejecutar desde el día 1 que sea juramentado como senador del Distrito Nacional. Luego de ahí, Federico, me fui a estudiar fuera, gobierno y gerencia pública. Tengo una formación de Estado, pero también conozco el sector privado, porque al regresar no volví al Estado, sino que me fui a la principal organización empresarial de la República Dominicana, donde desarrollé una carrera de 6 años. Comencé como director técnico, a los 4 meses director ejecutivo y a los 2 años vicepresidente. Y concluí mi trabajo allí luego de haber liderado luchas importantes como aquella por la libertad del transporte público. Y entré al gabinete del presidente Medina cuando él necesitó una persona que conociera bien al sector empresarial y que le apoyara en la construcción de una agenda de desarrollo. Y durante estos 2 años, si pudiera definir mi gestión con una palabra, sería resultados. Más de 110 medidas aprobadas por el Consejo y 7 reuniones de un Consejo que encabeza el presidente de la República y que nunca se había reunido hasta el momento en que asumimos la dirección. Luego de 18 años preparándome,
formándome en lo público, en lo privado, en lo académico, conociendo el mundo, conociendo el país, escuchando a los sectores de la sociedad del Distrito Nacional y de la República Dominicana, puedo decirte con toda la seguridad que me da la experiencia, pero además que me da las raíces que tengo en la sociedad y el respeto que me he ganado de los diversos sectores, te puedo decir con toda la seguridad, pero con la humildad de un hijo de Dios, que voy a ser el próximo senador del Distrito Nacional. ¿Cuál sería la principal propuesta legislativa de Rafael Paz para dinamizar, revolucionar y aportar en materia legislativa en el país? Mira, yo normalmente digo que he decidido ser senador no por un capricho, no porque quiera un salario público, ni porque quiera ir a un espacio de poder acodearme con personas de influencia, sino porque tengo una visión de transformar al Distrito Nacional en una ciudad de oportunidades. Y lo voy a hacer sobre la base de un concepto, que es el desarrollo económico del territorio. Y para ello voy a poner en marcha 2 líneas de acción. La primera es transformar el modelo de gestión senatorial en el Distrito Nacional. Yo voy a sacar la oficina del senador del Palacio del Congreso y voy a establecer 3 oficinas de gestión senatorial para hacerle seguimiento a un plan de trabajo que he denominado un plan para Santo Domingo, donde me voy a comprometer con 3 acciones de impacto en cada una de las 70 comunidades del Distrito Nacional. Mucha gente habla de la capital como si fuera el polígono central donde están los grandes edificios. A los políticos nos gusta hablar de 3 circunscripciones, pero lo que existe realmente son 70 comunidades, cada una con su historia, con su idiosincrasia, con sus problemas, pero también con sus potencialidades. La realidad de Villa Francisca no es la misma realidad de Villa Juana, ni la de la Sursa es la misma realidad de Capotillo. Yo he dicho que cuando analizas la Sursa te das cuenta de que es una comunidad muy, muy pobre, solamente comparable con la Ciénaga, donde la única fuente de ingresos es un mercado, que además es su principal fuente de problemas, porque cuando allí llueve, toda esa contaminación cae aguas abajo y afecta a la vida de las personas. Capotillo es una comunidad vibrante, con un movimiento social activo, con una economía que solamente basta ir a la 42 y darte cuenta y ver los tenis, los relojes, los tatuajes, los motores, las boutiques, te das cuenta de que hay otro tipo de movimiento allí. Pero la juventud de Capotillo necesita, por ejemplo, un club deportivo y cultural para dejar de jugar baloncesto en las calles, como sucede en Las Cañitas, donde tampoco hay instalaciones deportivas apropiadas para el desarrollo de la juventud. Y también se necesita ampliar esa facilidad maravillosa que tiene el CONANI, que es una estancia infantil, porque hay muchas mujeres que tienen que salir a trabajar y no encuentran cupo allí. Lo mismo pasa en Gualey, donde se necesita también una estancia infantil para que las mujeres puedan dejar a sus hijos y no tengan que quedarse en las calles. Y se necesitan escuelas, porque la gente de Gualey tiene que salir a otras comunidades para encontrar el pan de la enseñanza. Asimismo, hay diferencias entre comunidades como Villas Agrícolas y Villa Juana. Villas Agrícolas es la capital industrial del Distrito Nacional. Hay 42 industrias, sin embargo, no hay integración entre ese sector industrial y la comunidad. El Club Los Pioneros de Villas Agrícolas es uno de los más limitados que hay en toda la zona. Sin embargo, en Villa Juana hay un desarrollo cultural, deportivo, amplio, profundo, con un Club Mauricio Báez, que es el epicentro del desarrollo de esa comunidad. Si te vas a Villas Agrícolas, te encuentras con que más del 80% de la gente que trabaja en esas industrias no es de esos sectores, porque hace falta un centro de capacitación técnico profesional y hace falta un politécnico que tenga alineadas las necesidades de capacitación con la oferta educativa. Entonces, cuando la gente me escucha hablar de todo esto, cuando me escucha hablar de los peatonales de Villa María y de Villa Francisca, para que los jóvenes puedan ir a la Escuela República de Uruguay o la República de Haití y no cruzar por un paso rápido como es la cabeza del puente Matías Ramón Mella, cuando la gente me escucha hablar de la Cañada de los Ríos, de la necesidad de la construcción de un politécnico, o me escucha hablar de la situación de los Girasoles, donde hace falta una botica popular o hace falta un centro de atención primaria, cuando me escucha hablar de la situación de la Yuca, donde apenas aquí en el Naco, donde apenas hay una escuela que llega al 4º de la primaria y se necesita para ir a la escuela
trasladarse hasta el Panamericano o el Experimental de la UAS a un costo de 100 pesos diarios. Cuando la gente me escucha hablar de la situación de los kilómetros donde se necesitan escuelas o de toda la zona que está entre la Churchill y la Luperón y la Anacaona y la calle y la avenida John F. Kennedy, donde se necesitan destacamentos policiales, me dicen, pero Rafael, ¿a qué que tú estás aspirando? Porque esas no son las funciones de un senador. Un senador está limitado a presentar proyectos de ley. Yo les digo que no, Federico, que un senador tiene 3 funciones: representar, fiscalizar y legislar, y que mi compromiso con la ciudad es que me voy a dedicar a ser un representante. Yo he dicho y he reiterado, y aquí lo confirmo, que voy a ser un senador comunitario, un senador cercano a la gente, con una oficina cerca de la comunidad, con el objetivo de hacerle seguimiento a un plan de trabajo donde me comprometo con 3 acciones por sector, donde me voy a convertir en un facilitador y en el conector entre las necesidades del territorio y de la gente con la oferta pública de servicios. Yo me voy a dedicar a ser un representante de los habitantes del Distrito Nacional en el Congreso. Mi prioridad esencial va a ser el Distrito Nacional, obvio, con una mirada puesta en el marco legal del país para hacer las contribuciones que correspondan. Pero se necesita un senador cercano a la gente, confiable, leal, donde las personas tengan la confianza de que estará presente de manera permanente haciendo la interlocución entre el Estado y ellos. ¿Cuál es el papel fiscalizador que tendría Rafael Paz de llegar al Congreso Nacional? Yo me voy a dedicar a un ejercicio real de fiscalización. Hay muchas personas que piensan que fiscalizar es pararse en una curul, a vociferar y a poner contra la pared a un gobierno, o tomar un tema de alta sensibilidad social, presentarlo y montarse en una ola de comunicación para beneficiarse electoralmente. Eso no es fiscalizar. Fiscalizar es utilizar el poder del Congreso desde las comisiones para garantizar que las políticas y las leyes se ejecuten y se cumplan, y que el presupuesto se asigne y se ejecute de conformidad con las necesidades de la gente y del territorio. Por eso he dicho que con este plan para Santo Domingo, con 3 acciones por sector, vamos a identificar la institución responsable y vamos a proyectar el presupuesto que se requiere para atender, por ejemplo, el tema de la Cañada de los Girasoles, de forma tal que se pueda garantizar que durante este periodo próximo se pueda atender esa necesidad con los fondos del presupuesto nacional, de manera tal que los presupuestos se asignen de conformidad con las necesidades reales de las comunidades. Ese va a ser mi rol de fiscalización y de trabajo también con las autoridades para servirle a la gente. Yo lo que aspiro es a ser un servidor. En el ámbito legal, Federico, hay 4 proyectos de ley que son de mi principal interés. El primero es un proyecto de ley de primer empleo que fomente la educación dual, es decir, que un joven mientras se capacita, además haga un entrenamiento en una empresa y adquiera la experiencia que le va a servir para ya tener carta abierta para entrar a cualquier empleo. Pero además, yo soy un fiel creyente en la educación politécnica. El Distrito Nacional tiene 16 politécnicos para 1 millón de habitantes. Entonces necesitamos multiplicar ese número y necesitamos darle énfasis a la revolución educativa, a la inversión en escuelas públicas en el Distrito Nacional, donde apenas el 27% de las escuelas son públicas. El segundo proyecto de ley es un proyecto de fomento de clubes deportivos y culturales. Los clubes son el epicentro del desarrollo de nuestras comunidades. Yo he dicho que el otro nombre de la delincuencia, del vicio y del embarazo adolescente es el ocio, y que hay que crear un círculo virtuoso de trabajo, de deporte y de cultura que saque a los jóvenes de las calles. Por eso quiero crear a través de este proyecto de ley un fondo a través del cual se financie la actividad deportiva y cultural por un sistema de bonos, de éxito. Es decir, si un club tiene una cantidad determinada de jóvenes afiliados, un bono. Si tiene, además de todo, si gana una medalla distrital o nacional, un bono. Si tiene equipo femenino en alguna de las disciplinas, un bono. Si además coloca jugadores en selección nacional, un bono. Si tiene actividades culturales como danza, teatro, canto, baile, un bono por actividad cultural. Y eso va a generar un dinamismo de la actividad clubística y deportiva y cultural que va a hacer florecer
nuestras comunidades y va a sacar a los jóvenes de las calles. Regresamos en breve con el precandidato a senador del PLD por el Distrito Nacional, el licenciado Rafael Paz. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el precandidato a senador del Distrito Nacional por el PLD, el licenciado Rafael Paz. Usted está compitiendo, pero también hay una fuerte competencia interna en el PLD. Hay un cabeza con cabeza, hay dos liderazgos que se disputan la candidatura presidencial. Entiéndase, Gonzalo Castillo, apoyado por el presidente Danilo Medina y Leonel Fernández. ¿Cómo se manifiesta actualmente este debate interno del PLD con los precandidatos a otras posiciones que son más bajas, como por ejemplo las candidaturas a senador, diputado, alcalde, regidor, etcétera? Mira, yo creo que el Partido de la Liberación Dominicana está atravesando por un proceso interno muy intenso que está dinamizando las bases del partido, que está ejercitando esa gran maquinaria electoral, y estoy convencido de que el próximo 6 de octubre va a ser elegido una boleta electoral que definitivamente va a asegurar una victoria para mayo del 2017, que es lo más importante. En el caso de la senaduría del Distrito Nacional, hay dos proyectos de ley, Federico, que no quiero dejar de mencionar porque son parte central de mi visión y de lo que entiendo que es fundamental para la sociedad dominicana de hoy, especialmente en el Distrito Nacional. Uno de ellos es un proyecto que toca mi corazón de manera muy cercana, que es una deuda de gratitud que tengo con quienes asumieron mi crianza, que fueron mis abuelos. Pero además de todo, es de justicia social, porque es una deuda que tiene la República Dominicana con una parte de la población. Me refiero a los envejecientes. Yo quiero promover una modificación de la Ley de Protección a la Persona Envejeciente con un objetivo esencial: sustituir lo que es el actual Consejo de Protección a la Persona Envejeciente por un instituto que tenga la capacidad técnica, humana y financiera para poder acompañar a nuestros abuelitos con su alimentación, con sus medicinas, pero también con su recreación, que cree una estrategia para aprovechar la experiencia de nuestros abuelitos, ¿verdad?, de los adultos mayores, pero que además de todo pueda darle ciertos beneficios que son importantes. Entre ellos, una persona, por ejemplo, que ya se jubila, que pagó la seguridad social durante toda su vida, que aportó con sus impuestos, debe tener derecho a un seguro médico. Y ese derecho no existe en nuestra legislación. El segundo componente son descuentos en servicios claves. No es posible que una persona que ya no está en su edad productiva tenga que pagar los servicios como el transporte, por ejemplo, o algunos de recreación al mismo costo que una persona que está en plena producción económica. El último de los proyectos de ley es el cuarto. Tiene que ver con algo que nos interesa a todos y es la seguridad. Yo he dicho que no es justo que una persona que se roba ese celular para procesarla, usted, que es la víctima, tiene que poner una querella, tiene que constituir un abogado y pagarle, y tiene que darle seguimiento a esa audiencia y darle la cara a ese ratero en el tribunal. No es posible que esto suceda. Hay que modificar el Código Procesal Penal para que se convierta esto en un delito de acción pública, de forma tal que sea la Fiscalía la que acuse, porque tú sabes lo que sucede, y este es un mal que afecta de manera muy sensible a la sociedad. Lo agarran, lo sueltan, lo agarran, lo sueltan, porque nadie pone la querella, por temor o por costo. Entonces se roban 15, 20, 30 celulares, acumulan un capital, se hacen profesionales y entonces montan una banda. Y así comienza el crimen organizado. Eso tiene que parar, y para eso hay que modificar el Código Procesal Penal. Lo otro son los crímenes horrendos. No es posible que un desalmado que mata, viola, descuartiza, a los 15 años pueda estar en las calles. Porque aunque la pena máxima son 30, hay una ley irresponsable que estableció que a la mitad más un día de la pena, usted tiene derecho a libertad condicional, no importa el crimen que haya cometido, si se portó bien. Eso no es posible. Esa ley hay que eliminarla
para el caso de los crímenes más sensibles que hieren y que destrozan familias y que acaban con seres humanos de manera engorrosa, como sucede con crímenes horrendos como el del Chamán Chacra o Marlon Martínez, por ejemplo. No es posible que en 13 o 14 años estos señores puedan estar en las calles. Yo creo en el cúmulo de penas. Si usted mató, violó, descuartizó, secuestró, no son 30, son 30, 30 y 30, son 90. De forma tal que la gente, que aquellos que intranquilizan a la familia dominicana, que no tienen capacidad para rehabilitarse, entonces sean sacados de las calles y reciban un castigo apropiado y digamos, coherente respecto del hecho que han cometido. El tercer componente, quiero plantearlo, no sin antes decir que aunque soy un hombre firme frente a la ratería y frente a los crímenes horrendos, tengo un corazón humano y cristiano. Hay dominicanos, jóvenes, mujeres, hombres, que quizás cometieron un error en su vida, quizás en una riña, quizás en un estado de necesidad, hicieron lo mal hecho y entonces quedaron manchados de por vida con una ficha, con unos antecedentes penales. Entonces no pueden ni siquiera hacer una vida normal, queriendo reivindicarse y reinsertarse, no pueden conseguir un trabajo. Yo quiero crear un programa de reinserción social para aquellas personas que realmente tienen el deseo de reincorporarse a la vida activa y hacerlo cumpliendo una serie de requisitos, de forma tal que se le pueda dar una segunda oportunidad a aquellos que hoy quieren volver a una vida normal y ser entes productivos. ¿Qué sucedería entonces contra individuos que son incorregibles, que de acuerdo a cientistas sociales como psicólogos, psiquiatras, dicen que tienen trastornos de la personalidad antisocial y que aunque se vean rehabilitados, pues vuelven a su círculo vicioso en términos delictivos? Estas personas ameritarían tener una cadena perpetua. En esos casos, como he señalado, que son casos ya de crímenes graves, donde hay conductas patológicas y donde se ha atentado contra la vida o se han cobrado vidas, ¿verdad? En esos casos aplica lo que señalé anteriormente, el cúmulo de penas. Yo creo que debemos abrir una discusión seria y considerar el tema de la cadena perpetua. O sea que en esos casos sí. Ahora, en el caso de pequeños delitos menores, como he señalado, entonces aplicaría este programa, obviamente cumpliendo una serie de requisitos y una serie de evaluaciones. No estoy hablando de abrir una puerta para que todos aquellos que cometan delitos puedan meterse por ella. Todo lo contrario. ¿Cómo perfila Rafael Paz su precandidatura en el PLD? ¿Cómo están las mediciones? Porque hay incluso una guerra de encuestas interna a nivel de los aspirantes en el PLD. ¿Cómo se sitúa? Esta es la candidatura de la alegría, de la efervescencia, del contacto directo con la gente, de la cercanía y de un proceso maravilloso que se ha abierto en el Distrito Nacional, donde definitivamente el juego cambió. Estamos en una nueva etapa, donde el uso de los medios de comunicación, las redes sociales, la conexión con la juventud, con las mujeres, con los sectores especiales, es más que necesaria y es más importante que nunca. Y yo he venido a ser parte de ese proceso, a ser una chispa que enciende una nueva participación en política de muchas personas que antes eran apáticas y de otros que ya habían perdido sus esperanzas y de muchos que aunque se mantenían trabajando querían un nuevo liderazgo y que querían frescura y caras nuevas y sangre nueva. O sea que este es un momento muy especial y muy particular. ¿Cómo conecta esa sangre nueva que habla Rafael Paz en el PLD a lo interno? Bueno, cada día son más los dirigentes que se suman a este proyecto con muchísima fuerza. Entonces, ha habido una conexión muy cercana con lo que son las más sanas aspiraciones de una parte importante, mayoritaria del liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo siente usted que se asimila ese nuevo liderazgo joven, efervescente, a lo interno de los partidos? Que si bien es cierto que ese liderazgo joven se abre paso, pues
genera un foco de resistencia muchas veces. Yo enfoco mucho este tema a partir de un concepto, que es el concepto de la integración. Yo no creo en la lucha de una generación contra otra, ni en el conflicto. Yo soy un creador de consenso, Federico. Es lo que he sido toda mi vida. Y ofrezco una vía siempre, en todo momento, para personas de mucha experiencia, personas con liderazgos tradicionales. Yo creo mucho en esa integración y estoy convencido de que esta candidatura simboliza y representa la renovación y la revitalización de la oferta del Partido de la Liberación Dominicana, y que al combinarse con esa maquinaria extraordinaria que es la dirigencia media, el liderazgo y la dirigencia de base del Partido de la Liberación Dominicana, garantizan un triunfo contundente en el año 2020. ¿Cuáles serán las próximas actividades que realizará su proyecto político? Bueno, en la tarde de hoy tenemos un casa por casa en la comunidad de Cristo Rey, que será de muchísimo impacto. Así que quiero invitar a todos nuestros amigos televidentes que viven en ese sector a que nos acompañen. ¿Cómo usted ve los liderazgos altos en el PLD en esta gran batalla interna? Bueno, yo creo que definitivamente se está dando una muestra de calidad y de esa capacidad que tiene el Partido de la Liberación Dominicana de atraer el debate nacional, de colocarse a la cabeza de las preferencias y de tener un dominio casi total de lo que es la discusión política en el país. O sea que eso termina beneficiando a esta estructura maravillosa, a este partido único en América, como lo definió el profesor Juan Bosch, que es el único capaz de lidiar con un nivel de intensidad tan alto como el que tenemos actualmente, porque ningún otro partido está diseñado para poder salir fortalecido de este tipo de situaciones. Sin embargo, en el caso del PLD, estoy convencido de que así será. Hay una gran interrogante abierta que amerita múltiples respuestas, pero que con una quizá pueda completarse. ¿Quién vencerá internamente, Leonel o Gonzalo? Bueno, yo he dicho públicamente que respaldo las aspiraciones de Gonzalo Castillo. Habrá que esperar. Yo pienso que todo va marchando muy bien y el día 6 de octubre vamos a tener una respuesta, no hay que desesperarse. Este debate ha generado un aumento en el tono, ¿no? Una efervescencia, una ebullición interna en el PLD. ¿Cree usted que al final, después del 6 de octubre, habrá un entendimiento, bajarán los ánimos, habrá reconciliación, no se pudieran restañar las heridas? Siempre ha sido así. Esa es la historia del Partido de la Liberación Dominicana. Procesos de primarias o procesos internos de mucha intensidad y luego los organismos y los métodos de trabajo se encargan de hacer posible esa reunificación. Es que el PLD tiene una formación diferente. Hay personas que tratan de interpretar el Partido de la Liberación Dominicana en función de la realidad de otros partidos o de otras fuerzas políticas. El PLD es un partido único. Y si tú te fijas en todos los procesos electorales donde ha habido primarias intensas, siempre ha sido así, siempre ha habido un proceso de reunificación posterior. Pasó en el año 2000, pasó en el año 2004, pasó en el año 2008, pasó en el año 2012. En esta ocasión no tiene por qué ser diferente. En el Distrito Nacional hay una gran batalla. Usted es parte de los líderes que quieren alzarse con el triunfo. En el PLD hay una fuerte competencia a lo interno por el puesto. ¿Cómo se considera usted actualmente frente a este campo abierto que hay a nivel interno en el PLD? Bueno, yo creo que definitivamente esta candidatura tiene un nivel de robustez extraordinario y el PLD se enfrenta a una decisión sensible e importante, luego de 18 años de dominio de la plaza. Y tiene que escoger entre dos caminos. Entre una candidatura fresca, renovada, con energía, con capacidad de trabajo, con vinculación directa con la gente, cercana, que está dispuesta a trabajar 24 horas, que además de todo tiene una conexión especial con muchos sectores de la sociedad, con una hoja limpia de servicios y sin cola que le pisen, y sin techo de crecimiento, lo que yo denomino una candidatura de la victoria, o
toma otra decisión, que es una candidatura que encabece la derrota. Entonces, esa es la decisión a tomar el próximo 6 de octubre. Yo apuesto a que el liderazgo del Partido de la Liberación Dominicana y que las bases van a ir de manera mayoritaria a elegir una candidatura que asegure la victoria el 17 de mayo del 2020. Agradecemos que nos acompañe aquí en Esferas de Poder para hablarle a la militancia del PLD y hablar de sus proyectos políticos. Les deseamos los mayores éxitos y estaremos abiertos a una nueva comparecencia, ojalá sea como candidato. Con Dios por delante así será, porque a mí el Señor me guía. Muchas gracias, Federico. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el precandidato a senador del PLD por el Distrito Nacional, el licenciado Rafael Paz. En breve, el análisis con Nelson Rodríguez.